Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nos sentamos al volante de un coche es la posición de conducción. Debe de ser cómoda, permitirnos llegar con facilidad a todos los mandos del vehículo. Lo primero que regulamos siempre es el respaldo, de manera que coloquemos el mismo, haciendo que toda la espalda repose sobre el respaldo. Luego colocamos el volante intentando, estirando el brazo a la parte superior del aro del volante, que la parte superior del aro del volante toque a la altura de la muñeca. Luego la distancia de los pies, pisando el embrague hasta el suelo, deberemos de ver que la pierna pisando el embrague de todo quede ligeramente flexionada, y a partir de ahí colocamos cinturón de seguridad, regulamos espejos, tanto interiores como exteriores, y tenemos una buena posición de conducción. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de conducir es una correcta posición de las manos. Posición que en línea recta debe ser como llevo yo ahora mismo, más o menos las 3 menos cuarto, ¿vale? Y que deberemos ir variando en función del tipo de curva que vamos a enfrentarnos. Por ejemplo, si vamos a enfrentarnos a una curva ligeramente cerrada, como la que tenemos aquí ahora, deberemos anticipar el movimiento de las manos subiendo un pelín la mano del lado hacia el que vamos a girar y bajando proporcionalmente la otra, para tener mayor maniobra o mayor margen de giro. Por ejemplo, en una curva izquierda como esta, haríamos la inversa, subiríamos la izquierda, bajaríamos la derecha, iniciaríamos el giro y terminaríamos el giro posicionando las manos en la misma posición original. Si el giro fuese muy cerrado, por ejemplo una curva muy lenta o una situación de pérdida de control del vehículo en el que hay que realizar una maniobra que se denomina el contravolante, lo que nosotros recomendamos que se haga es como el movimiento que haríamos aparcando o simulando un posible slalom, como ahora mismo, ¿no? Entonces es un movimiento de darle continuidad al giro utilizando una técnica que es el cruce de las manos, como estoy haciendo yo ahora, pasando una mano por encima de la otra para darle continuidad al movimiento y mayor rapidez a la hora de girar. A nivel trazados de cómo se trazan las curvas, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primera, el conductor tiene que tener un campo de visión correcto, es decir, necesita estar viendo constantemente toda la carretera, y cuantos más metros de carretera abarque con su campo de visión mejor, porque más tiempo y capacidad de antelación y anticipación tendrá para realizar movimientos con las manos, elegir trazadas correctas, etcétera, etcétera. La segunda es saber aprovechar correctamente el espacio de que disponemos para circular. En este caso, porque estamos en un circuito, es una anchura aproximadamente de 9 metros o 10 metros, pero en una carretera convencional la anchura que disponemos para circular es nuestro carril. Entonces deberemos de posicionarnos siempre en la entrada de la curva, por ejemplo en esta curva de derechas, en una posición lo más abierta posible respecto al espacio que tenemos, que sería el carril, para tener un mayor campo de visión. En el inicio del giro vamos aproximando el coche hacia el vértice, hacia el punto medio de la curva, y en la parte final daríamos salida al vehículo hacia la parte exterior nuevamente, salvo que tuviéramos una curva seguida de una curva al lado contrario, que deberíamos de sacrificar el final de la primera curva para quedar bien posicionados y empezar a hacer bien la segunda curva. Tenemos una curva de izquierdas seguida de una curva de derechas, por lo tanto sacrifico la salida de la primera curva, me posiciono bien para hacer la siguiente, tomo contacto con el vértice, como hay otra curva al contrario vuelvo a sacrificar la salida de la primera curva, me posiciono bien. Las curvas que son muy largas y cerradas como esta hay que entrar cuanto más tarde mejor y cerrarlas solamente en la parte final. Y ahora, por ejemplo, que viene una recta, sí que le doy salida al vehículo hacia la parte exterior. Bien, existen dos situaciones comunes de pérdida de control del vehículo, denominadas subviraje y sobreviraje. Cada una de ellas se produce por un motivo distinto o por varios motivos diferentes, y tienen una manera distinta de resolverse. La más común sería el subviraje, que es cuando nuestro coche se va de frente. Se produce porque en la parte delantera del vehículo, por el motivo que sea, hay una pérdida momentánea de adherencia que hay que aprender a recuperar. Normalmente la adherencia la conseguimos cargando peso en la parte delantera del vehículo, cuando se ha perdido delante. Entonces esa maniobra normalmente se realiza levantando el pie del acelerador, si la pérdida de adherencia fuese por exceso de velocidad, o incluso frenando para cargar más peso delante y que recupere esa adherencia que falta y por lo tanto tenga capacidad de giro el vehículo. La única situación en la que un subviraje se produce por otro motivo, que es el exceso de frenada, requeriría por parte del conductor aliviar la presión del pedal de freno total o parcialmente para recuperar el agarre y por lo tanto poder resolver la situación. En el caso del sobreviraje, la pérdida de adherencia se produce en el eje trasero. Eso es la típica situación en la que el coche parece que nos quiere adelantar la parte de atrás, es decir, se nos va de culo. En ese caso, la pérdida de adherencia está en este caso en el eje trasero, necesitaríamos realizar una doble maniobra de contravolante, que es redireccionar
el vehículo girando volante hacia el lado contrario de la curva, y aceleración para conseguir poner peso en la parte trasera del vehículo, y de esa manera conseguiríamos contrarrestar el sobreviraje.